Y por último, los puentes de hidrógeno. Ay, se escuchó bien feo. Puentes de hidrógeno. ¿Vale? Los puentes de hidrógeno también es una fuerza entre moléculas, pero prácticamente como su nombre lo dice, ¿quién va a ser el protagonista en esta fuerza? El hidrógeno. Y de hecho, esto se ejemplifica muy cabrón con el agua. Es decir, yo voy a tener una molécula de agua, ay, güey, bueno, sí, con otra molécula de agua, ¿no? Y cómo carajo vamos a hacer interactuar a las moléculas de agua para que se vayan uniendo. Pues de la siguiente manera. Los puentes de hidrógeno, prácticamente, repito, el protagonista es el hidrógeno. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recibe hasta su propio nombre. Recuerdan que habíamos dicho que el hidrógeno es medio mamoncito, ¿no? Y que puede variar o puede tomar diferentes cargas. Es decir, es muy poco variable en este pedo de la electronegatividad, ¿no? Tiene electronegatividades muy pequeñas, ¿bien? De hecho, por eso funciona muy cabrón el puente de hidrógeno, por esa electronegatividad tan pequeña que tiene el hidrógeno, ¿vale? Sin embargo, no es el único que puede formar puentes de hidrógeno. El hidrógeno puede formar puentes de hidrógeno con moléculas de nitrógeno, con moléculas de oxígeno, como es el caso del agua, y con moléculas de flúor, ¿va? Es decir, un puente de hidrógeno se puede formar hidrógeno-nitrógeno o hidrógeno-oxígeno, como es el caso del agua, o hidrógeno-flúor, ¿vale? De hecho, con el nitrógeno, esto es de biología, se va a formar un puente de hidrógeno, hidrógeno-nitrógeno en el ADN y en las bases nitrogenadas, ¿no? Ahí también se forman puentes de hidrógeno, que es esto. Ahora, ¿cómo funciona el hidrógeno? Bien, repito, necesito que quede claro esta parte o este sentido de que yo no me estoy metiendo ya con la molécula ya quedó, me estoy metiendo cómo interactúa molécula A con molécula B y con molécula C. Es decir, cómo se van a interactuar estas moléculas entre sí. Entonces, ahí va cómo funciona un puente de hidrógeno. Sobre todo para intentarlo hacer un poco mejor. Intentar, nada más. No prometo nada. Entonces, recuerda, las cargas parciales, esto también, como este es un compuesto polar, este no hay problema, tú ya sabes las cargas parciales, porque es un compuesto polar, es decir, el hidrógeno, carga parcial positiva, hidrógeno, carga parcial negativa, hidrógeno, carga parcial positiva, ¿vale? Y entonces, de hecho, espero que con lo anterior ya vayas entendiendo esto. ¿Qué pasa si aquí tengo una molécula de hidrógeno, perdón, una molécula de agua con las mismas cargas parciales? Este va a tener una carga parcial positiva, este va a tener una carga parcial negativa y este va a tener una carga parcial positiva. ¿Qué es lo que va a generar aquí? El famoso dipolo. Pero ojo, aquí no se va a llamar dipolo, como está interactuando el hidrógeno, es a lo que llamamos puente de hidrógeno, ¿vale? Ahora, lo mismo, ¿qué pasaría si de aquí de puro mame, ¿no? Aquí de puro mame, tengo otra molécula de agua con las mismas cargas parciales, carga parcial negativa con carga parcial positiva, pues ¿qué es lo que va a generar? Otro puente de hidrógeno. De hecho, el agua, si puedes darte cuenta cómo funciona, puede hacer un chingo de puentes de hidrógeno, ¿no? A como se le dé su maldita gana. De hecho, por eso el agua empieza a sufrir una torsión. Y no solo el agua, todo lo que tenga que ver con puentes de hidrógeno. ¿Cómo se pueden romper los puentes de hidrógeno? Elevando la temperatura. Recuerda, siempre para una fuerza, otra fuerza. Y esto es clave. Por ejemplo, en el ADN, más allá de usar una temperatura, usamos una enzima, ¿no? Usamos para romper la cadena de ADN una enzima que se llama ARN transcriptasa, ¿no? Que va a romper la cadena de ADN y es la que rompe los puentes de hidrógeno, pero ojo, como es una enzima, es decir, es una molécula que va a romper la cadena, en cuanto la molécula pasa, es decir, haz de cuenta que tienes aquí tu cierrecito, ¿no? De cadena de ADN. En cuanto esa molécula pasa, estos puentes de hidrógeno se vuelven a unir. Pero exacto, ya eso es en biología y en cadena de ADN, pero aquí en química con temperatura. De hecho, es buena pregunta la que está haciendo Alfonso, en el sentido de que estas son fuerzas, es física.
la química siempre se va a regir, siempre se va a regir bajo las bases de la física clásica, siempre. Es decir, yo no puedo violar la física clásica en este sentido. ¿Y qué es la física clásica? Pues la física que nos habla a través del comportamiento de las fuerzas, ¿vale? En este sentido, yo tengo una fuerza llamada puente de hidrógeno que hace que las moléculas se unan. ¿Qué pasaría si yo hago que el sistema, haz de cuenta que esta es la molécula de agua o lo que quieras, hago que gane energía? ¿Qué es lo que va a generar? Una fuerza contraria y ¡pum! Rompemos el puente de hidrógeno. Siempre la química y la física pues van de la mano. Y como en este tema estamos hablando de fuerzas, pues como vences una fuerza, esto creo que es segunda ley de Newton, ¿no? Con una fuerza de la misma mayor magnitud, ¿no? En el sentido inverso, obviamente, ¿no?